Vamos a ver el tema número 3 del programa, que son los criterios de evaluación de costos en su parte uno. En realidad esta es una guía sobre cómo proceder para la evaluación de un costo. Ya hemos definido lo básico, el concepto básico que nos sugiere que el costo es finalmente un valor, no importa su procedencia, de momento vamos a decirlo así, pero que tiene un objetivo, que es una propuesta que se desea que alguno de los posibles compradores la elija y la acepte. Entonces el costo en realidad es una cifra que se construye o que se inventa o que se intenta, es decir, proponer, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera llegamos a un costo, a esa cifra? Seguramente hay algunas cosas que son relativamente fáciles para cualquiera de nosotros adivinar, entre comillas, su costo. Un pan, por ejemplo, ¿no? Ya estamos habituados al mercado, etcétera. Y si alguien que nunca compra pan dice un peso, bueno, no le va a pelar por mucho, ¿verdad? O si dice 50 centavos. Entonces hay cosas o hay objetos o elementos o por cuánto nos lleva un micro, 2 pesos, ya sabemos. Entonces hay servicios y hay objetos que son de uso común y para los cuales no hay que ser tampoco muy ducho para establecer el costo. Es más, si nos subimos un taxi para una carrera de 20 pesos y nos quieren cobrar 30, hasta el cliente se da cuenta y le dice, no señor, es muy caro y no lo elige, vaya nomás, le dice al chofer, ¿verdad? Entonces, fíjense que el costo tiene esas características, ¿no? Puede ser propuesto repentinamente, inclusive por alguien que no sabe mucho, o un taxista que no es taxista, pero que decide trabajar de taxista y no está al día en las tarifas, y en vez de cobrar los 20, le dice 15, y bueno, el chofer, el cliente va contento porque siempre paga 20, ¿no? Entonces, el costo es algo que se propone y que puede ser aceptado o no ser aceptado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de objetos mucho más, no solamente grandes en tamaño, podemos también hablar de cosas chicas, por ejemplo, las joyas, ¿no? Los que no estamos muy al tanto de cómo reconocer un diamante o un rubí, o si el oro es auténtico o no es auténtico, etcétera, tenemos muy poca idea de cuánto puede valer un anillo o alguna joya, y cuando preguntamos al ventero nos quedamos sorprendidos por el valor que nos dice, ¿no? Porque no creemos de que en un objeto tan pequeño pueda haber concentrado un valor tan grande. Entonces, fíjense la relatividad. Estoy tratando de mostrarles la relatividad de este valor. Por lo tanto, un valor así tan relativo, tan diverso, tan especulativo, es muy difícil que podamos establecerlo con una fórmula matemática, y eso es lo que yo quiero insistir, de que nosotros como ingenieros no lo consideremos como un cálculo de vigas, como un cálculo de estructuras, como una evaluación de qué sé yo, de las condiciones para diseñar una zapata, sino que tengamos siempre presente de que es un valor al cual tenemos que aproximarnos de la mejor manera posible. ¿Con qué? Con mucho sentido común, con el conocimiento del mercado, con el conocimiento de las variables, con sensibilidad, además de tener las habilidades de tener que calcular ciertas cosas. Justamente ahora vamos a encarar qué pasa cuando nos dicen, ingeniero, que usted que es capísimo para los costos, por favor, dígame, la universidad se va a privatizar y queremos saber cuánto podemos pedir a un posible comprador extranjero que vino a consultarnos, ¿no? Bueno, ponerle un costo a una infraestructura como la de la universidad o al aeropuerto o qué sé yo, a una urbanización, son palabras diferentes, ¿no? Ya no podemos decir 50 centavos, un peso, no me refiero a la magnitud de la cifra, sino a la facilidad con la que nos lanzaríamos con un número. Entonces, vamos a hablar un poco de la fragmentación. La fragmentación es un método que cualquier persona adopta. Por ejemplo, si queremos trasladarnos de casa, tenemos que llevar todos nuestros muebles, todas nuestras cosas. Nadie que tenga un poco de racionalidad va a pretender llevar todo junto, ¿verdad? Vamos a entrar a nuestro comedor y no vamos a pretender ponernos sobre la espalda
la mesa y las 6 islas que tiene, porque no vamos a poder hacerlo y si lo hacemos seguramente nos va a ir mal. Entonces ahí está la racionalidad de cuando enfrentamos un problema, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar de silla en silla y alguien llevará de dos en dos probablemente. Y si necesitamos llevar la mesa vamos a pedir ayuda. Entonces esa racionalidad la tenemos que tener como profesionales para enfrentar y atender adecuadamente los problemas que se nos presentan. Cuando el problema es más grande que nosotros, tenemos que ver la manera de salir, de resolverlo de manera racional, adecuada y garantizada para nuestro cliente. Entonces ahí viene la palabra fragmentación que quiere decir división, partición, ¿verdad? Que cuando tenemos un problema grande como el de trasladar el comedor, lo fraccionamos en partes y finalmente lo hemos trasladado, ¿verdad? ¿Y quién te ayudó? Nadie, ¿verdad? ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, de uno en uno, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema como hallar el costo de un portaaviones, lo que podemos hacer es hallar el costo de las partes del portaavión, es decir, fragmentarlo el portaavión. No sé qué partes tendrá un portaavión, pero digamos el casco del barco, la plataforma superior, los aviones, etcétera, podemos hacer una lista de las partes en las que vamos a dividir o fragmentar el portaaviones, en este caso, que es el objeto del cual tenemos que obtener el costo. Y bueno, luego nuestro trabajo consistirá en hallar el costo de los aviones, hallar el costo del casco, hallar el costo de la plataforma y hallar el costo de todas las demás componentes o las partes con las que hayamos construido una lista, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo se ha aumentado en cantidad, pero ha disminuido en complejidad, ¿verdad? Porque seguramente va a ser más accesible hallar el costo de los aviones que hallar el costo del portaaviones completo. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con el costo de los aviones, también podemos tener el mismo problema, es decir, de no saber cómo encarar el costo en primer lugar, de un avión, para multiplicarlo después por el número de aviones y así saber el costo de los aviones, siempre que fueran iguales, ¿verdad? Pero supongamos que así sea, entonces nuestro problema ahora, en este momento, se reduce a hallar el costo de un avión. Entonces, ¿cómo hallamos el costo de un avión? Si estamos en el mismo problema que el portaaviones, porque no somos capaces de adivinar, igual que con el pan, el primer ejemplo. Entonces, también podemos fragmentar o dividir o partir en partes el avión. Entonces ponemos costo del avión igual al costo de las alas, más el costo de la cola, más el costo de la cabina, más el costo de los equipos, más el costo de las hélices, supongamos que fuera hélice, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo se reduce ahora, en el caso del avión, a hallar el costo de la cabina del avión. Si nuevamente tenemos la incapacidad o la imposibilidad de hallar el costo de la cabina o de adivinar el costo de la cabina, entonces podemos dividir el costo de la cabina en partes. ¿Sí? Y diremos que el costo de la cabina va a ser igual a la suma del costo de los asientos, más el costo del tablero, más el costo de las palancas, más el costo de lo que tenga el tablero. Y así, fíjense, estamos reduciendo cada vez más el objeto. El objeto original es el portaaviones. Algún día, cuando terminemos de hacer la lista de las cosas que existen y la lista de cosas que tiene cada parte que hemos dividido y la lista de la parte de lo que hemos dividido hasta llegar a lo último, y cuando tengamos la capacidad de determinar el costo del asiento, ahora sí, esto sí ya puedo encararlo, cuando lleguemos a un límite y hayamos terminado la fragmentación o la división, ¿qué tendremos que hacer con los costos resultantes? Tendremos que sumarlos, de donde el costo de la cabina va a ser el costo del asiento, más el costo del tablero, más el costo de la palanca, ¿verdad? Y una vez que tengamos el costo de la cabina, lo sumaremos al costo de las alas y al costo de la cola y al costo de, qué sé yo, de las hélices, y ahí tendremos el costo de un avión. Y lo ampliaremos al costo de los otros aviones que sean iguales que ese avión. Por lo tanto, diremos si el costo es $500,000 por 4 aviones, son 2 millones, y así sucesivamente iremos yendo de atrás para adelante. Primero fuimos dividiendo, ahora vamos a ir sumando, hasta que finalmente llegaremos a la ecuación costo del portaaviones igual costo del casco más costo de la plataforma. Se dan cuenta, ¿no? El procedimiento. A este procedimiento se llama fragmentación.
Aquí tenemos una muestra esquemática de lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando podemos atacar, por decirlo así, o adivinar directamente un costo, entonces el costo total es igual al costo total de un solo saque, como en el ejemplo del pan, o cuando alguien que ve un auto dice, mira, ese auto debe costar unos $7.000. De cómo lo dice, de dónde lo sabe, no sabemos, ¿verdad? Pero dice el costo total es igual al costo total. De cómo lo determino, no sabemos. La fragmentación la estamos representando dividiendo el todo. Aquí tenemos un todo que tiene una parte, costo 1, otra parte, costo 2, una parte 3 que tiene un costo 3, por lo tanto, y una parte 4. Por lo tanto, el costo total será la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4. Fíjense que es una manera de llegar al mismo resultado. Se supone que el resultado, siempre estamos hablando no de cualquier resultado, ¿no? Sino de lo que ya hemos insistido tanto, bueno, hasta ahora, nos falta insistir mucho más. Cuando hablamos del costo, estamos hablando del costo que cumple con nuestras definiciones, que tiene por objeto la venta y que se supone será aceptado, por lo tanto será exitoso. Porque si le vamos a poder poner cualquier cifra, bueno, la acabamos la lección aquí, la acabamos la materia aquí, porque queda a libre albedrío de que cada uno ponga el valor que quiera y se acabó, ¿verdad? Yo algunas veces en la materia, en otros semestres, les decía a los alumnos, yo no puedo plantearles en un examen hallar el costo de y después calificarles de acuerdo al resultado. No lo puedo hacer porque estaría contradiciendo la definición. El costo es un valor propuesto, entonces cualquier alumno puede proponer cualquier valor. Habrá uno que en cuanto termina de escribir la pregunta pone la respuesta y le pone 10 pesos y listo. Y yo no puedo discutirle que no son 10. Y habrá otro que se pasa toda la clase y cuando llega la hora de terminar me dice falta tiempo, todavía se queja del tiempo y me pone un resultado que son 9.93, ¿no? Que está muy cerca del 10, de cómo se aproximaron, si está bien, si está mal, no sabemos. Entonces el proceso de fragmentación lo que busca no es cambiar el resultado ni la intención del resultado, sino lo que busca es facilitar el trabajo. ¿Facilitar el trabajo para qué? Para que convincentemente se procese el resultado con las intenciones que ya hemos dicho. Para que esto se cumpla cuando hacemos la partición o la fragmentación de un objeto, es necesario, como se verá acá, que la sumatoria de las partes sea exactamente el costo total, ¿sí? Es necesario porque si tenemos más partes de las que forman el todo o tenemos menos partes, entonces lógicamente no estamos hallando el valor deseado. Eso lo expresamos un poquito, lo aclaramos con estos dos gráficos, donde la flechita nos muestra los errores que tienen estas particiones, ¿no? Acá hay una partición, por ejemplo, donde el componente 2 se mezcla con el componente 3 y hay una parte indefinida que está mostrando la flecha verde, hay una parte indefinida que no se sabe si es del C2 o si es del C3, si la consideramos como del C3 va a tener un costo 3, si la consideramos como la parte 2 va a tener un costo 2 y probablemente ninguno de los dos sea correcto, y si la excluimos ya la sumatoria de los costos ya no es el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cada fragmento tiene que estar perfectamente indefinido. Estamos usando la letra C porque a cada fragmento o a cada parte le vamos a llamar componente. Entonces hay una parte confusa acá en la imagen 1 que nos impide que la sumatoria de los componentes sea igual, de los costos de los componentes sea igual al costo total. En este otro ejemplo hay una parte que está indefinida, ¿no? Que hay una parte 1, una parte 2, una parte 3 que tienen sus límites perfectamente definidos, pero hay una parte que no lo tiene. Entonces es como si tuviera un hueco, ¿no? Como si al pan le faltara un pedazo. Entonces, obviamente, la valoración del costo final no va a ser adecuada. En estos dos ejemplos, fíjense, el costo total es distinto de la sumatoria de los costos que se están considerando. Entonces, los mensajes aquí son la claridad de la definición de los componentes, la necesidad de que se cumpla la sumatoria, ¿sí? Es imperioso eso. Y también hay un mensaje en la forma abstracta o esquemática en que estamos mostrando el todo y las partes. Fíjense que no hay una obligación de que las partes tengan el mismo tamaño ni la misma forma, ¿no? No hay ninguna regla respecto a la forma en la que podemos
fragmentar el todo. Cuando hablaba del portaaviones, dije una parte el casco, otra la cubierta y otro los aviones. ¿En qué se parece el casco a los aviones? En nada, ¿verdad? El casco puede costar 100 millones de dólares y los aviones 5. No tienen una relación ni de tamaño, ni de costo, ni de dificultad, ni de nada. Simplemente nos estamos abocando a la intención de fragmentar con el propósito de facilitar la determinación del costo. Entonces esa es la idea. Acá más abajo se relatan qué condiciones tiene que tener un componente para que no nos ocurran esas cosas de ahí arriba. En primer lugar, la lista tiene que ser completa, ¿verdad? De modo que la sumatoria de los componentes nos dé el todo sí o sí. Segundo, que cada componente tiene que ser perfectamente identificable, perfectamente definido en su perímetro, si es que lo dibujáramos como hemos mostrado más arriba. Tiene que ser perfectamente identificable, no se puede confundir la plataforma con los aviones, ni tampoco el casco con las torres, ¿no? No se puede confundir, tiene que saberse dónde empieza, hasta dónde es y dónde termina cada uno de los componentes. Eso tiene que estar claramente definido, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que queremos hallar el costo de un aeropuerto. Ya no está dibujado, está en forma de lista. Entonces, el primer paso para la fragmentación es hacer una lista. Señor, ¿usted está capacitado para decirme el costo del aeropuerto? No. Ah, bueno, entonces por favor haga una lista de los componentes. Número uno, de los componentes del aeropuerto, de modo que la sumatoria total de esos componentes sea el aeropuerto, porque yo quiero saber el costo del aeropuerto, ni más ni menos. Entonces hacemos una lista, digamos, pista de aterrizaje, calles de rodaje, plataformas, accesos vehiculares, parqueos, etcétera, todo lo que está aquí. Entonces ya no tenemos un solo problemón, que era el aeropuerto. Tenemos problemas más chicos, pero tenemos 14, 15, etcétera, 20, 30, 100. Hay elementos que pueden tener 1000, más de 1000 componentes, o más de 1000 todavía, 5000, 10000, qué sé yo. No hay un límite, no hay una regla que nos establezca la cantidad ni la cualidad de cada uno de los componentes. Aquí con buen sentido, simplemente sin ser expertos en el aeropuerto, estamos viendo las cosas que puede tener un aeropuerto de acuerdo a lo que cada uno de nosotros conoce. Tiene que tener un sistema de alcantarillado, tiene que tener un drenaje pluvial, tiene que tener agua potable, tiene que tener seguramente instalación eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces hacemos una lista de lo que tenga, de la fragmentación que estamos enfrentando. Ahora, la pregunta es, una vez que tenemos la lista y nos preguntamos, ¿es esto el todo? Si la respuesta es sí, seguimos adelante. Si la respuesta es no, intentamos completar la lista o revisamos la lista. Si la respuesta sigue siendo no y tenemos dudas, podemos seguir adelante, pero con la intención de revisarla de nuevo. No siempre tenemos la impresión completa de las cosas favorable desde el principio, ¿sí? Puede ser que necesitemos reciclar. Siempre es bueno reciclar en la vida, inclusive reciclarse uno mismo, ¿verdad? Entonces revisamos esta lista y la pregunta que nos hicieron era, ¿usted es capaz de determinar el costo de un aeropuerto? No, entonces fragmentamos. Ahora la pregunta viene, ¿usted es capaz de determinar de un solo saque, ¿no? CT igual a CT. ¿El costo de la pista de aterrizaje? No. ¿El costo de las calles de rodaje? No. ¿El costo de las plataformas? Tampoco. ¿El costo, etcétera? Revisamos la lista y todos aquellos elementos que no tengamos la capacidad de determinar su costo de manera directa, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente fragmentarlos. Escojamos uno acá de ejemplo, por ejemplo, edificio terminal de pasajeros. Muy bien, elegimos ese componente y lo fragmentamos de nuevo. Edificio terminal de pasajeros, ese es nuestro nuevo objeto del costo. ¿Qué partes tiene? Lo fragmentamos de acuerdo a nuestro criterio: bloque de recepción de abordaje y abordaje nacional, bloque de recepción y abordaje internacional, bloque de locales comerciales, puede tener más, puede tener menos, qué sé yo, ¿verdad? No hay reglas. O también podemos elegir otro componente. En realidad vamos a tener aquí que fragmentar todos los componentes, ¿sí? Sistema de alcantarillado sanitario lo fragmentamos en red del sector oeste, red del sector norte, podemos fragmentarlo en 100 partes, ¿ok? Una vez que hemos hecho esta fragmentación, nos preguntamos, ¿es usted capaz o soy yo capaz de establecer el costo de las redes del sector norte de manera directa, de las redes del sector oeste de manera directa, del bloque de locales comerciales de manera directa? No. Ah, bueno, entonces sigo fragmentando. Agarro el bloque de locales comerciales,
que es un edificio, me imagino, ¿no? Bloque de locales comerciales, y lo divido en partes, ya no lo divido en habitaciones, puertas, ventanas, sino que suena bastante parecido a un edificio. Entonces, como soy ingeniero civil, más bien lo fragmento en esta parte: replanteo, excavación, cimientos, sobre cimientos, que son los componentes de la construcción, ¿verdad? Si se dan cuenta, los ingenieros hablamos en este lenguaje porque va de abajo para arriba y es el orden o la secuencia de lo que construimos: replanteo, excavación, cimientos, después del cimiento viene el sobrecimiento, etcétera, ¿no? Y las zapatas, columnas, vigas y losas que nos salen como una recitación, que es la parte de la estructura de hormigón armado, y así siguiendo podemos hacer toda la lista, que puede tener 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 elementos, depende qué incluimos, si incluimos solamente lo que es ladrillo o también incluimos las instalaciones, los muebles, la decoración, el equipamiento, etcétera, que en el caso de un edificio o de una terminal de pasajeros debe ser bastante complejo, ¿verdad? Entonces, seguimos con esa lista. ¿Hasta cuándo vamos a fragmentar? Hasta que seamos capaces de responder: señor, usted es capaz, este elemento, usted es capaz de hallar el costo del componente pisos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya no fragmentamos los pisos, porque también podríamos fragmentar los pisos en, qué sé yo, contrapiso, piso, rellenado, no sé, ¿no? Las partes que según nosotros podrían tener. Entonces, la fragmentación es un proceso de simplificación del proceso de la obtención de un valor del costo, cuando un elemento, el objeto, presenta algún tipo de dificultad, complejidad, confusión, diversidad, etcétera, ¿no? Cualquier factor que nos induzca a dividirlo. O sea que con este método podríamos nosotros hallar el costo de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Por decir algo, ¿no? Un ejemplo teóricamente posible. Aplicando este método podemos, pero seguramente vamos a tener miles de componentes y miles de trabajos que resolver, ¿no? Entonces, mientras más fragmentamos, más simplificamos el trabajo, pero más aumentamos la cantidad. Disminuimos la dificultad, pero aumentamos la cantidad de trabajo. Finalmente, ¿qué va a haber? Va a haber una suma donde por muchos miles que sean, siempre vamos a poder llegar a un resultado, y se supone que ese resultado es el costo total. Para esperar que el costo total sea satisfactorio, bueno, tendremos que poner nuestro empeño en cada uno de los componentes, ¿no? Así sean muy chiquititos o muy simples y que sean parte de los miles de componentes, pero a cada uno le tenemos que prestar la misma atención, la misma obsesión de que tenemos que ganar el concurso para que el resultado final no pierda ese carácter. ¿Ok? Entonces ese es el proceso de fragmentación muy importante, tener esa idea para encarar cualquier costo. A partir de este momento, cualquier alumno de la materia, si es que cree y respeta lo que hemos dicho, está capacitado para plantear, no estoy diciendo hallar, pero sí plantear la resolución de cualquier problema de costos, aplicando simplemente esos criterios y esos conceptos que ya hemos dado. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, a partir de esas ideas que espero que sean sólidas, vamos a entrar a un proceso que es una recomendación, un proceso que, que acostumbramos utilizar para aplicar este procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos es una lista, ya hemos dicho, es una lista de componentes. Vamos a suponer que estamos hablando del fragmento último, ¿no? Vamos a suponer que es esta última lista, no la anterior ni la anterior, porque con esta lista vamos a hallar las anteriores, ¿verdad? Esta es una lista, del otro bloque tendremos otra lista, y del otro componente, y tendremos muchas listas, y con esas listas hallaremos una lista del fragmento mayor, y con la lista de ese fragmento mayor y las listas de los otros fragmentos mayores tendremos el fragmento madre, y al final llegaremos al objeto final. Entonces, estamos hablando de esta última lista. ¿Cómo lo resuelvo este problema? Hay más o menos unas pautas de ordenamiento. Lo primero es establecer la lista, haciéndose las preguntas que hemos dicho, que la sumatoria tiene que ser el todo, que cada componente sea identificable perfectamente, que no haya confusiones, etc. Una vez que tenemos esa lista, que es revisable, reciclable, como ya lo dijimos, vamos a asignar una unidad de medición a cada componente.
¿sí? A cada componente le vamos a poner una unidad de medida. Por ejemplo, si el componente es excavación, unidad de medida metro cúbico. Si el componente es pintura, unidad de medida metro cuadrado. Si el componente fuera tendido de cañería, unidad de medida metro lineal. Y así siguiendo con criterios técnicos, aplicaremos las unidades de medida más apropiadas para poder tratar a cada componente de manera numérica, ¿verdad? Porque el costo es un valor numérico. Entonces, algunas recomendaciones para la elección de las unidades. Siempre elegir unidades simples, prácticas, ¿no? Unidades que sean de mercado, como dice aquí en la tercera recomendación. Y también unidades que tengan una relación proporcional con el tamaño de lo que estamos eligiendo. Si estamos eligiendo el hormigón armado de una casa, por ejemplo, entonces es apropiado medir los metros en metros cúbicos, el hormigón. Si estamos hablando de las barandas, supongamos que una carretera tenga barandas y que sean 500 kilómetros de carretera, no vamos a medir la baranda en centímetros, ¿no? Sino vamos a medir en kilómetros seguramente. Entonces, unidades que sean proporcionales, unidades que sean simples y preferentemente unidades conocidas en el mercado. Una vez que tenemos la lista de componentes, cada uno de estos componentes con sus unidades, entonces se procede a computar los componentes. Como ya tenemos los nombres de los componentes, por ejemplo, excavación, y si ya tenemos sus unidades, excavación, unidad de medida, metro cúbico, entonces pasaremos a contar o computar el número de metros cúbicos que significa, que representa ese componente, de manera que podamos desglosarlo en sus unidades para poderlas contar, para poderlas medir, para poderlas cuantificar de manera que sepamos cuántos metros cúbicos de excavación hay. Esta cifra puede ser entera, puede ser fraccionada, etcétera. Ya lo que suma, eso es lo que tiene que ser, o lo que se multiplica, o lo que sea, ¿sí? Para hallar las cantidades, se llaman cantidades, los valores que van a estar en este cómputo, son cantidades numéricas en número de unidades del componente. Se utilizan las matemáticas, la geometría, la topografía, integrales, etcétera. Podemos usar cualquier método, pero que nos determine, ¿verdad?, una cantidad confiable. Entonces, además de las herramientas técnicas que tenemos, no quiero profundizar mucho en que algunas veces se aplican criterios de sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? Su nombre lo dice, ¿no? Común quiere decir que es compartido por muchas personas. Seguramente nosotros, cuando estamos empezando a aprender esto, no tenemos todavía un sentido compartido por otros, ¿no? A medida que pasa el tiempo vamos a empezar a compartir experiencias, conocimientos y costumbres. Entonces hay casos en los que el cómputo no es necesariamente lo que se cuenta ni lo que se mide, sino que se determinan algunas veces cantidades, podríamos decir, acordadas entre partes, por diversas razones, ¿sí? Porque si las contáramos una igual que otra y las sumáramos, no siempre están conformes las personas. Por ejemplo, cuando una persona compra manzanas, ya como la manzana 2 pesos, pero resulta que hay algunas manzanas que son muy chiquititas. Entonces hay cierta disconformidad en el comprador porque dice, bueno, a 2 pesos hemos acordado ese valor, pero supongo que todas las manzanas son iguales. Entonces, esta manzana chiquita, ¿en cuánto me la vas a dar? ¿No? Es la pregunta lógica. O viceversa, ¿verdad? Cuando el comprador resulta que le aparecen unas manzanas grandes y dice, oiga, casero, págueme un poco más por estas otras, ¿verdad? Entonces, algunas veces ocurren estos hechos que son realidades, y algunas veces en el cómputo se adoptan ciertos criterios que no son los apropiados desde el punto de vista técnico. Como técnicos deberíamos aferrarnos a lo técnico, ¿sí? Y decir manzana es manzana y punto, y en las especificaciones establecer cómo tiene que ser la manzana, ¿no? Pero no resolverlo alterando lo que es el cómputo, porque ¿qué pasa si nos topamos con otro ingeniero? Y el otro ingeniero le dice a su ayudante, vaya y cuente las manzanas. ¿Y cuántas son? 25. ¿Y por qué acá dice 15? Ah, porque algunas eran chiquititas. No puede ser, ¿verdad? Entonces, es bueno que el ingeniero siempre se aferre a lo que puede demostrar técnicamente.
y estas costumbres y cosas, manejarlas, probablemente la mejor política es manejarlas con el costo, porque ya hemos definido el costo como una propuesta y por lo tanto nadie se va a enojar porque algo sea más caro o más barato, porque tiene la libertad de elegir, de aceptarlo o no aceptarlo.